Me convertí en el príncipe heredero del Imperio Mexicano. Capítulo 1. Me convertí en el príncipe heredero. Si hubiera sabido esto, habría ido a Inglaterra o a Estados Unidos. Ah, suspiré profundamente. Era un joven común al que le gustaban los juegos de historia. En los juegos de historia aparecen muchos países, pero generalmente se elige jugar con el país de origen del jugador o con países europeos. El primero te permite sentir el orgullo de convertir tu país en un gran imperio, y el segundo tiene más detalles históricos y más misiones y eventos porque son los países protagonistas del juego. Mi vida está arruinada por mi naturaleza rebelde. A diferencia de los jugadores comunes, yo tenía una peculiaridad extraña. Incluso en los juegos, prefería jugar con países que eran golpeados y arruinados por las grandes potencias en lugar de jugar con las grandes potencias. Mis amigos se burlaban diciendo que tenía una tendencia masoquista. En fin, el país con el que más jugué recientemente fue México. En la actualidad, Estados Unidos es reconocido como la nación más poderosa del mundo. Ese México, que perdió el 55% de su territorio en manos de Estados Unidos bajo el pretexto del destino manifiesto, y que se convirtió en un país de tercera categoría, despertó mi peculiar interés. Varias veces, jugué con México, un país no convencional con pocos eventos, y lo convertí en una superpotencia que derrotó a Estados Unidos. Con el tiempo, desarrollé una especie de afinidad interna con México, y un día me encontré investigando sobre el país en YouTube. ¿Debería visitarlo alguna vez? Aunque es conocido por su inseguridad, pensé que tal vez podría visitar Ciudad de México, que es relativamente segura. Una vez que la idea se me metió en la cabeza, no pude sacarla, y finalmente decidí ir a México. Como dice el dicho, saber es ver. Los viajes son más divertidos cuanto más sabes. Así que compré y leí uno de los pocos libros de historia de México disponibles en Corea. El viaje fue maravilloso. Los precios eran bajos, el hotel era agradable, había mucho que ver y la comida era deliciosa. Si me hubiera divertido, debería haber regresado a casa y descansado. La noche antes de regresar a Corea, con un sentimiento de nostalgia, fui a un bar cercano, lo cual resultó ser un error. En el bar, donde fui a probar el tequila local, un anciano me habló. Por un momento me puse nervioso, pero el anciano de rostro amable esperaba pacientemente mi torpe español. La conversación, que comenzó con mi viaje a México, fluyó de manera más natural de lo que esperaba. Este amable abuelo mexicano bebía mucho. A medida que la conversación se alargaba, me emborraché y comencé a decir tonterías al anciano. Me revuelve el estómago ver que California y Texas, que los estadounidenses nos quitaron, son los estados con el PIB y la población más altos de los 50 estados de Estados Unidos. Jaja, ¿y por qué te molesta tanto si ni siquiera es tu país? Porque es injusto. Tienen oro, petróleo, buen clima y buena agricultura. Si hubiéramos tenido esas tierras. Jaja. Después de eso, me explayé sobre los errores de los líderes mexicanos después de la independencia. Por supuesto, no soy un experto ni siquiera un estudiante de historia. Solo estaba repitiendo el conocimiento superficial que obtuve de un libro y algunos vídeos de YouTube. Entonces, ¿qué debería haber hecho México? No podía creerlo. ¡Qué abuelo tan amable! No solo escuché mis tonterías, sino que también me hizo preguntas. Nunca había pensado detenidamente en lo que México debería haber hecho después de la independencia, pero había estudiado ingeniería civil y trabajado en una empresa de construcción durante varios años. Naturalmente, combiné mi conocimiento superficial de la historia y mi conocimiento de ingeniería civil para hablar sobre el desarrollo del territorio. Aunque hablé con pasión, en resumen, mi argumento era que México debería haber utilizado sus abundantes recursos naturales como capital inicial para impulsar el desarrollo del territorio y la industrialización. Ahora que recuperó la cordura, me doy cuenta de que solo estaba diciendo tonterías. ¿Cómo podrían las personas de esa época no querer oro? ¿Cómo podrían saber cómo extraerlo? Ah, dicen que las personas que solo han leído un libro son las más peligrosas, y resulta que yo era una de ellas. Pero mis tonterías definitivamente dejaron una impresión profunda en ese abuelo mexicano. Lo sé porque me desperté aquí. Y entonces, ¿quién soy yo? Es Su Alteza Agustín Jerónimo de Iturbide. Ah, ¿en serio? Cuando la conversación se detuvo, la sirvienta me miró como si pensara ¿qué clase de tipo es este?
Espero que no vaya por ahí diciendo que el príncipe heredero ha perdido la cabeza. Rápidamente añadí. ¿Cómo puede estar mi habitación tan sucia? Vuelve a limpiarla. La habitación estaba bastante limpia, pero dije lo primero que se me ocurrió y me fui rápidamente. Ah, el Imperio Mexicano, y nada menos que el primer Imperio Mexicano. Ahora que lo pienso, ese abuelo era extraño desde el principio. Podría haberme sentado al lado de un turista asiático y haber iniciado una conversación, pero durante los últimos días de mi viaje, me di cuenta varias veces de que mi español no era lo suficientemente bueno para conversar con los lugareños. Cuando hablaba con ese abuelo, las palabras fluían con facilidad. Pensé que era gracias al alcohol, pero ahora que lo pienso, mi habilidad para hablar y escuchar no era tan buena. Cuando hablaba con ese abuelo, el español me sonaba como el coreano. Ahora veo que había muchas cosas extrañas, pero en ese momento no me di cuenta. Ahora que lo pienso, todavía hablo español con fluidez. Parece que la habilidad que me dio ese abuelo para hablar conmigo aún sigue ahí. Pero, ¿por qué este período y este personaje, abuelo? ¿Es porque me porté mal? Vaya, es más rencoroso de lo que pensaba. Han pasado 300 años desde que Cortés de España destruyó el imperio azteca. Aunque tiene el significado de ser el primer país independiente después de un largo dominio, el primer imperio mexicano no duró mucho, y ni siquiera soy Agustín I, sino su hijo mayor. Bueno, si lo pienso positivamente, las cosas serán un desastre durante los próximos 100 años. Si considero la historia de México, con sus interminables revoluciones, guerras civiles y rebeliones, y cómo fue saqueado por las grandes potencias, tal vez sea mejor empezar desde aquí. Definitivamente no puede ser después de la guerra México-Estados Unidos. Después de perder el 55% de su territorio, incluyendo tierras ricas en recursos naturales y buenas para la agricultura como California y Texas, no tengo confianza en poder crear un país comparable a Estados Unidos. Necesito ser alguien que pueda calmar el caos social y político de México después de la independencia y empujar el desarrollo del territorio y la industrialización. Después de Agustín I, muchos tomaron el poder, pero nadie tenía una legitimidad tan fuerte como Agustín I, quien logró la independencia y se convirtió en el primer emperador con el apoyo de los ciudadanos. En ese sentido, el padre de este cuerpo, Agustín I, sería el más adecuado, pero él está a punto de entrar en la mediana edad, por lo que es poco probable que esté vivo en la época de la guerra México-Estados Unidos. ¿Me está diciendo que a esta edad debo trabajar duro para desarrollar México y regresar a Estados Unidos? Hacer trabajar tanto a un adolescente es ilegal. Es ilegal, pero no tengo otra opción. Debe ser la voluntad de la entidad divina que me poseyó en un personaje de hace 200 años. Si me hubieran dado una opción antes de enviarme aquí, podría haber sido diferente, pero ahora que ya estoy aquí, no tiene sentido negarme y no hacer nada. De todos modos, mis padres ya fallaron y no tengo esposa ni hijos, así que no tengo nada que me comiera. Lo único que me preocupa es qué pasó con el alma del dueño original de este cuerpo, Jerónimo. Pero como fue una entidad divina la que me poseyó, solo puedo creer que se encargó de todo. No hay nada que pueda hacer contra un poder sobrenatural, primero necesito entender la situación actual. Por lo que vi antes, la sirvienta me llamó Su Alteza, así que parece que aún no ha caído. Lo importante es saber en qué mes estamos. Normalmente, en una situación como esta, lo primero sería averiguar el año, pero afortunadamente no necesito hacerlo. El padre de este cuerpo, Agustín de Iturbide, también conocido como Agustín I, fue coronado emperador del Imperio Mexicano el 19 de mayo de 1822 y fue depuesto por la Revolución Republicana el 19 de marzo de 1823. Por lo tanto, si aún me llaman Su Alteza, debe ser entre mayo de 1822 y marzo de 1823. Cuanto más lo pienso, más absurdo parece. ¿Qué tiene que hacer alguien que es un héroe de la independencia nacional y que, con el apoyo del pueblo, se convirtió en el primer emperador del imperio, para caer en solo 10 meses? Cuando era el problema de otra persona, era algo que me hacía reír, pero ahora que estoy en la misma situación que Agustín I y estoy a punto de ser expulsado, es algo que me enfurece. Tengo que estar en México, con o sin poder, para poder desarrollar el país. El padre de este cuerpo, Agustín I, tenía muchas similitudes con el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Nació en una colonia y se convirtió en oficial. Se casó con la hija de una familia rica y se convirtió en un gran terrateniente.
Tenía habilidades militares sobresalientes y logró grandes hazañas en la guerra. Se convirtió en el primer líder de un país independiente. Estos dos hombres, que compartían un camino similar, tenían una diferencia crucial. Agustín I era un monárquico, mientras que George Washington era un republicano. George Washington rechazó las peticiones de varias personas para que se convirtiera en rey y, a través de una votación, se convirtiera en el primer presidente en la historia. En esa época, incluso los países más republicanos de Europa adoptaron la monarquía constitucional, y la palabra presidente se usaba simplemente para referirse al líder de una organización. Por lo tanto, su acción fue sorprendente. Como héroe de la independencia y primer presidente, podría haber mantenido el poder si así lo hubiera deseado, pero al final de su segundo mandato, renunció al poder y se retiró a su granja, creando un hermoso precedente. ¡Qué gran hombre! Agustín I fue un oficial de Nueva España. En ese momento, la España metropolitana estaba envuelta en las guerras napoleónicas y luego en una guerra civil, por lo que no podía prestar atención a su colonia, Nueva España. Naturalmente, el apoyo a las fuerzas coloniales también era insuficiente, pero Agustín I demostró una habilidad militar sorprendente en esas difíciles condiciones y derrotó completamente a las fuerzas independentistas mexicanas. Su capacidad fue reconocida incluso en la España metropolitana, y fue ascendido a comandante de las fuerzas españolas en el norte de México. La razón por la que cambió de bando y comenzó a reprimir a las fuerzas independentistas mexicanas fue que los liberales en la España metropolitana llevaron a cabo reformas liberales que limitaban los poderes del rey. Agustín I probablemente vio esto como una humillación y una excusa para buscar más poder. Negoció con el líder independentista Vicente Guerrero y proclamó el Plan de Iguala, logrando la independencia de México y ascendiendo al trono como emperador con el apoyo del pueblo. Una vez en el trono, Agustín I continuó enfrentándose al Parlamento y, bajo el pretexto de una conspiración para derrocar al Estado, arrestó a los diputados de la oposición, lo que provocó una reacción aún más violenta del Parlamento. Aquí, su peor decisión fue disolver el Parlamento, lo que solo avivó el descontento popular. Agustín I, siendo un excomandante militar, probablemente pensó que controlar el ejército sería suficiente para disolver el Parlamento, pero el problema era que su control sobre el ejército no era tan fuerte como creía. Después de la disolución del Parlamento, la popularidad de Agustín I cayó rápidamente, y los oficiales locales con ideales republicanos planearon el plan de Casamata para derrocarlo. Entre estos oficiales estaba el general Santa Anna, quien más tarde se convertiría en presidente de México en 9 ocasiones. Cuando el comandante del ejército enviado para sofocar la rebelión fue persuadido por Santa Anna, Agustín I huyó a Italia, pero intentó regresar a su país debido a la incitación de los conservadores y fue capturado y ejecutado. Fue el peor comienzo para la naciente nación de México. Los precedentes se convierten rápidamente en puntos de referencia. En todos los campos donde existen precedentes, incluidas las leyes, se tiende a referirse a ellos. Incluso en un simple comentario en un foro de Internet, el primer comentario tiene un gran poder. En ese sentido, George Washington le dio un gran regalo a Estados Unidos, mientras que Agustín cometió un crimen contra México. Pensar en Agustín me hace darme cuenta naturalmente de lo primero que debo hacer. Primero, debo evitar que este cuerpo haga tonterías. A partir de ahí, cambiaré el destino de este país. Capítulo 2. El mayor error de Agustín I fue, sin duda, la disolución del Parlamento. Y esa disolución ocurrió después de que los diputados de la oposición fueron arrestados, lo que provocó una reacción aún más violenta de otros diputados. Si ya han arrestado a los diputados de la oposición, la situación se ha vuelto mucho más difícil. La reconciliación con el Parlamento es prácticamente imposible, y podría ser mejor preparar para una guerra civil. Aunque detener a mi padre es la prioridad, no fui directamente a buscarlo. Aunque soy el primogénito, ir sin entender bien la situación y tratar de obstaculizar lo que el emperador está haciendo sería una locura. Primero, entiende la situación. Tomé una respiración profunda y llamé a la puerta. Toc, toc, toc. Madre, soy Jerónimo. Entra, hijo mío. Por su voz, parece que me tiene en alta estima. Como no tengo los recuerdos del dueño original del cuerpo, Jerónimo Iturbide, la información es muy escasa. La mayoría de las madres son amables con sus hijos, pero también hay excepciones. Si me iban a enviar aquí, al menos podrían haberme dado algunos recuerdos.
Otros dioses lo hacen bien. Abrí la puerta mientras me quejaba del abuelo mexicano. Dentro de la habitación lujosamente decorada, vi a una mujer de aspecto distinguido. Era mi madre, Ana María. En inglés se pronunciaría Ana María, pero tendré que acostumbrarme al español. Parece una mujer de 36 años de la época moderna. No era una belleza deslumbrante, pero tenía el aspecto de una joven de buena familia. Agustín I se convirtió en un gran terrateniente gracias al dote que ella trajo, así que su familia original debía ser extremadamente rica. Hijo, ¿qué te trae por aquí? Hace mucho que no vienes a ver a tu madre. Ella habló como si mi visita fuera inesperada. Como no conocía los detalles de la situación, respondí de manera adecuada. Vine porque quería ver a mi madre. ¿Qué? ¿Eres realmente mi hijo? ¿Eh? Por un momento, un escalofrío recorrió mi espalda, pero al ver su expresión sonriente, me di cuenta de que estaba bromeando. Por supuesto que soy el hijo de mi madre. ¿Quién más podría ser? Últimamente no hablas mucho con tu madre. ¿Ya has madurado? Ah. Este cuerpo estaba en una edad en la que podría estar pasando por la adolescencia. Por lo que decía, parecía que había sido una fuente de preocupación. Ja, parece que sí. Por cierto, ¿tu padre ha estado muy ocupado últimamente? Cambié de tema de manera natural. Mi madre suspira y responde. Tu padre está ocupado peleando con los diputados todos los días. Aunque es el emperador, no puede hacer nada a su antojo. Al menos evité el peor momento. Si Agustín I está frustrado luchando con los diputados, entonces aún no ha arrestado a los diputados de la oposición. Sí, al menos debería haber hecho esto. Aunque me había poseído una figura del pasado, no tenía los recuerdos de la persona poseída ni habilidades especiales como mayor fuerza o inteligencia. En medio de esta situación decepcionante, al menos el momento era adecuado. El arresto de los diputados de la oposición ocurrió el 26 de agosto de 1822, y la disolución del Parlamento fue en octubre de 1822, por lo que la fecha actual debe ser entre julio y mediados de agosto de 1822. Entonces, este cuerpo tiene 15 años, justo en la edad de la adolescencia. Hice más preguntas sobre lo que me intrigaba. ¿Cómo está la situación política interna últimamente? Era una pregunta extraña para un chico de 15 años en una charla casual con su madre, pero dado que el país acababa de independizarse hace unos meses, debería estar bien. Veo que no has venido solo a ver a tu madre. ¿Te interesa la política? Sí, ahora soy el príncipe heredero. Ja, de repente parece haber madurado, lo cual es un poco extraño. Pero como dices, ahora eres el príncipe heredero, así que es bueno que te intereses por la política. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué pasó con los peninsulares? La mayoría de ellos regresaron a España durante la Guerra de Independencia. Los peninsulares son los nobles originarios de la península ibérica, que ocupaban la posición más alta en la jerarquía social de América Latina. También conocidos como peninsulares, fueron enviados desde España para administrar las colonias. Al tener una identidad española, la mayoría de ellos se oponían a la independencia. ¿Y los que quedan? ¿Cuántos quedan? Casi ninguno, y los que quedarán expulsados gradualmente. Vaya, parece que las expulsiones comenzaron más rápido de lo que pensaba. Los peninsulares monopolizaban los altos cargos en las colonias. Si todos ellos se van, la administración del imperio no funcionará correctamente. Además, eran la élite intelectual de esta colonia, la que mejor conocía la revolución industrial iniciada en Inglaterra y otros conocimientos avanzados. En México también hay universidades y muchos criollos, descendientes de peninsulares, están bien educados, pero la verdad es que ellos poseen el conocimiento más avanzado de Europa. Entonces, los impuestos no se recaudarán adecuadamente. La situación financiera no es buena, pero tu padre se encargará de eso. No te preocupes demasiado. Mi madre me acarició la cabeza con afecto, tratando de tranquilizarme, pero yo, que conocía la realidad de México, no podía estar tranquilo. El México recién independizado es un completo desastre. Después de una larga guerra de independencia, las finanzas del país están en ruinas, hay una deuda enorme, la administración está desorganizada y no se recaudan impuestos, y las regiones se niegan a aceptar el control del gobierno central. Agustín I y los diputados carecían de experiencia política. No sabían cómo funcionaba la política parlamentaria ni si debían seguir con ella.
En medio de esta confusión, cada uno luchaba por sus propios intereses. Que este país en ruinas se mantuviera a flote se debía a un optimismo vago basado en la idea de que, al haber logrado la independencia, la situación mejoraría. ¿No es cierto que no se pueden pagar los salarios de los funcionarios y los militares? No conozco los detalles, pero, probablemente sea así. Ahora entiendo por qué Agustín perdí el control del ejército en este momento. Mi padre tenía 3 cosas a su favor. Primero, el apoyo del pueblo. Después de todo, mi padre fue el héroe de la independencia de México. Aunque su popularidad disminuiría rápidamente, por ahora seguía siendo un héroe de la independencia y contaba con el apoyo del pueblo. Segundo, el apoyo del ejército. Mi padre tenía una brillante carrera militar y había controlado el poder militar de México mucho antes de convertirse en emperador. La tercera es el apoyo de los conservadores. La Iglesia y los grandes terratenientes no desean cambios sociales drásticos. Por lo tanto, apoyan a mi padre, quien también es un gran terrateniente y un monárquico. Incluso sin dinero, hay que pagar los salarios del ejército. Perder el apoyo del ejército sería el fin de estas 3 cosas. La más importante es el apoyo del ejército. Gracias al poder de mover al ejército, mi padre también ha ganado el apoyo del pueblo y de los conservadores. Agustín I tiene un talento militar excepcional, por lo que el ejército es aún más crucial. Si mantiene el control del ejército central, puede sofocar cualquier rebelión de los republicanos y las regiones. Sin embargo, dado que no ha podido pagar los salarios durante mucho tiempo y no parece haber una manera de hacerlo en el futuro, los soldados probablemente estén perdiendo su apoyo a Agustín I. Al final, todo se reduce al dinero. No es que no haya una manera de resolver el problema del dinero. Puede extraer oro de California. La fiebre del oro aún está a 20 años de distancia, y en California todavía hay una cantidad enorme de oro. Se dice que, en algunas áreas, los ríos brillan con oro, por lo que, si se extrae, traerá una riqueza inmensa. El problema es el tiempo. Esta situación requiere una solución inmediata. En esta época sin ferrocarriles, ir a California tomaría al menos 5 meses solo de ida. Necesito otra solución. Tratar de encontrar una manera de conseguir dinero rápidamente me da dolor de cabeza. Madre, ¿qué pasó con las propiedades de los peninsulares? Se llevaron los objetos de valor, pero la mayoría de las tierras y granjas quedaron intactas. De todos modos, muchos compraron las granjas a través de representantes enviados desde España. Entiendo que España no puede mover su ejército en este momento, ¿verdad? Correcto. Al menos en esta época, España no puede proyectar su poder militar sobre México. Están en un período de caos debido a las guerras napoleónicas y las guerras civiles posteriores, y han perdido la capacidad de proyectar su poder militar hacia el exterior. España comenzará a atacar para reconquistar México en 1829, 7 años después, así que al menos hasta entonces estaremos seguros. La razón por la que hice esta pregunta, aún sabiendo esto, es porque quería saber si la gente de esta época también era consciente de ello. Dicen que ha habido una rebelión. Como pensaba. La gente de esta época también sabía esto. Después de todo, mi padre era un exmilitar español, así que debe saberlo mejor que nadie. Si hubieran tenido el poder, habrían detenido la independencia de México desde el principio. Entonces, si confiscamos todas las propiedades de la familia real española y de los peninsulares, no podrán hacer nada al respecto por ahora, ¿verdad? Parece que sí, pero ¿no es eso demasiado radical? Si hacemos eso, la venganza de España será inevitable. De todos modos, México y España terminarán peleando, con o sin confiscación. Es mejor que el gobierno se derrumbe ahora mismo. Madre también sabe que la situación es precaria. El poder de mi padre proviene del ejército. ¿Qué pasará con nuestra familia si pierde ese poder? ¿Qué quieres hacer entonces? Mi padre está cansado de luchar con los diputados y está considerando medidas extremas. Lo convenceré, así que por favor, ayúdeme, madre. Es más efectivo que yo, un chico de solo 15 años, vaya a convencerlo junto con mi madre. Después de todo, Agustín era un hombre dedicado a su esposa. Tuvieron 10 hijos juntos en esta época. La tasa de mortalidad infantil era alta, por lo que tener muchos hijos no era inusual, pero 10 era una cantidad enorme. Especialmente entre los nobles, muchos se preocupaban por los problemas de herencia y evitaban tener más hijos después de asegurar un heredero y un suplente. Si mi madre apoya mi opinión, Agustín no podrá ignorarla.
Caminé con mi madre hacia el Palacio Nacional, residencia de la familia imperial de México y sede del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Además de los argumentos para convencer a Agustín I, es importante cómo me ve como su primogénito. Este cuerpo, hijo de un gran terrateniente, parecía haber crecido bien, ya que a los 15 años medía alrededor de 175 centímetros, pero por la reacción de mi madre, Agustín I también podría verme solo como un adolescente inmaduro. Eso sería un problema. Si no me toma en serio, no habrá mucho que pueda hacer. Si tuviera más tiempo, me uniría al ejército para ganar su confianza, pero en la situación actual, con solo unos meses antes de que el gobierno colapsara, no hay tiempo para eso. Ojalá tuviera algún recuerdo de haber hablado con él. Impaciente, le preguntó a mi madre. ¿Crees que mi padre me tomará en serio? No estoy segura. Pero si yo también hablo con él, no te ignorará completamente, así que no te preocupes. Mientras hablábamos, llegamos a la oficina. Un soldado estaba de guardia en la entrada. Le dije al soldado. He venido a hablar con su majestad. El soldado, al vernos a mi madre y a mí, entró en la oficina y anunció nuestra llegada. Dice que pueden pasar. Es hora de encontrarme con Agustín I, el líder actual de México. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.